No necesitas máquina para hacer estos helados caseros tipo corneto. Si buscas un postre refrescante para la temporada de calor, hoy te muestro cómo hacer 4 sabores de helado con una sola receta. Aquí te dejo los ingredientes. Para hacer nuestros helados caseros sin máquina, vamos a empezar haciendo una base y a partir de aquí vamos a sacar todos los sabores. Empieza poniendo en un tazón la crema para batir, que tiene que estar muy fría. También agrega esencia de vainilla. La mía es transparente, pero puedes usarte la normal. Y añades la leche condensada. De aquí voy a dejar un poquito, es como una cuarta parte. Esto lo voy a agregar al final y vamos a empezar a batir. Cuando la mezcla se vea de esta forma, tiene que lucir así, o sea, se están formando unos picos suaves, pero se mantienen súper bien. Y en este momento, como yo voy a hacer 4 sabores, lo que voy a hacer es sacar de aquí una porción. En total, esta mezcla que yo tengo aquí pesa 800 gramos, así que voy a sacar una porción de 200 gramos. Esto lo vamos a reservar un momento, pero recuerdas que dejé aquí un poquito. A este, como le voy a poner dulce de leche, no quiero que quede tan empalagoso, por eso ahora sí termino de agregar la leche condensada, la volvemos a batir para que se mezcle y ahora sí de aquí vamos a sacar el resto de los sabores. Y ahora sí, ya que la tienes lista, ahora voy a repartirlo en diferentes recipientes de a 200 gramos cada uno para hacer los 4 sabores. Aquí tengo dividido mi base para helado ya en los 4 recipientes. Si alguno llegó a pesar, por ejemplo, menos, no pasa nada. Lo repartes que todos pesen la misma cantidad y este es el que separé primero, que tiene un poquito menos de cantidad de leche condensada, y a este es al que le voy a agregar el dulce de leche. Esto ya nada más tienes que irlo así incorporando, no necesitas ya ni siquiera la batidora, lo vas a ir haciendo a mano. También le voy a poner ahorita unos trocitos de nuez, pero antes te quiero preguntar a ti cómo te gusta el helado, porque te voy a confesar algo, la verdad es que hay algunos helados que son como muy cremosos o muy espumosos y esa es la consistencia que tienen este que te estoy enseñando. Pero sinceramente a mí me gustan más que tenga como esos cristalitos, no sé, o sea que se sienta más como helado, así que ahorita te voy a pasar un tip si tú eres como yo, que te gusta así como que quede con esa consistencia, no tanto así como de un mousse, sino que se sienta más como un helado. Y si observas aquí quedan así algunos pedacitos de dulce de leche, eso congelado sabe delicioso, así que mucho mejor. Cuando ya se integró bien, ahora vas a ir agregando los trocitos de nuez. Este es opcional, o sea, si los quieres hacer para vender más económico, no se los pongas, pero de verdad que le da aparte mucha textura y como estos nos los vamos a comer nosotros, porque de verdad aquí hace un calor insoportable, pues yo se los voy a poner. Y ya tienes el primer sabor delicioso listo. Ahora vamos con el siguiente. Para este voy a agregar aquí trocitos de galleta Oreo. También si quieres aquí podrías agregarle una cucharadita de cocoa en polvo. Yo esta vez así lo voy a dejar para que sea como un helado de cookies and cream. Solo tienes que mezclar y así de fácil ya vas a tener sabor Oreo delicioso y esto ya lo reservas un momento y vamos con el siguiente sabor. Este helado va a ser sabor pie de limón o carlota de limón. Vas a ver que te va a gustar mucho, está muy económico y de verdad este sabor ya lo hicimos en un pastel cuando hicimos también 4 sabores. Si no has visto ese video te lo voy a dejar por aquí porque está buenísimo y te va a sorprender mucho el sabor. O sea, esta es una combinación que no falla. Empiezo rallando aquí la piel de limón. Siempre que rayes algún limón o cualquier cítrico, intenta rallar solamente la piel de encima sin llegar a la parte blanca porque esa te puede amargar el sabor. Para este sabor voy a añadir también galletas de vainilla en trocitos. Yo uso las galletas María de toda la vida.
A mí la verdad me encantan los trocitos de galleta así, le da mucha textura sentir así los tropezones. Y aquí si tú quieres puedes ponerle colorante verde, yo lo voy a dejar así natural. Y ahora vamos con el último sabor. Para este siguiente sabor, bueno, estos dos últimos que acabamos de hacer ahorita son sabores muy fáciles que puedes hacer con ingredientes que encuentras en la tiendita. O sea, galletas aquí se consiguen muy fácil e incluso en cualquier supermercado, pero si tú no las consigues tan fácil, quise hacerte este otro sabor. En esta ocasión voy a usar fruta. Este es el puré o la pulpa del mango que yo hice, o sea, simplemente lo licué así la fruta tal cual y ya que tienes este puré lo vas a ir agregando a tu base de helado y simplemente lo vas a mezclar hasta que todo se incorpore. Este helado yo lo hice sabor mango porque tengo esa fruta ahorita en casa, pero la verdad es que la misma cantidad de la pulpa puedes hacerla de otra fruta, como por ejemplo fresa, kiwi, frambuesa, ya dependiendo la fruta que esté de temporada o la fruta que a ti te guste. Y ahora sí, este lo reservo un momento y te voy a decir cómo hacerle para que tu helado no quede así solamente como mousse, si es que te gusta como a mí, si no, así ya lo puedes dejar. Tienes que agregarle leche, pones una cucharada e integras. Yo le puse 3 cucharadas a cada sabor, pero si quieres puedes ponerle hasta 5 cucharadas. Y ya simplemente lo mezclas hasta que todo se integre. Y ya que tengo las mezclas, los llevo a refrigerar. Vamos a preparar nuestros conos y para eso tengo aquí chocolate y le voy a agregar un poquito de aceite. Y ahora lo vamos a llevar a fundir. Yo lo hago en microondas en intervalos cortos, más o menos de 20 segundos, y es bien importante remover entre cada intervalo. Como aquí le falta, lo voy a volver a llevar. Y ya que lo tengas así de fluido, también vas a necesitar de este tipo de barquillos o conos. Estos los consigues en tiendas de repostería o de materias primas y necesitas que estén parados al momento de que se enfríen, así que a mí se me ocurrió poner así un recipiente con una rejilla para dejarlos reposando aquí. Y el siguiente paso es muy fácil. Simplemente vas a tomar un cono y lo vas a ir rellenando con el chocolate que te decía que tiene que estar así de fluido. Y ya que los llenaste, tienes que irle sacudiendo el exceso, o sea, tienes que fijarte que se recubra todo el interior del cono y vas a quitarlo así para que no se quede como un pegote de chocolate. Y esto lo hacemos principalmente para que al momento de ponerle el helado no humedezca nuestra galleta y siga crujiente en todo momento. Aquí en México a estos helados se les conoce como cornetos, entonces ya que sacudiste el exceso lo vas a poner aquí. Y de hecho, supongo que esa marca hay en muchas partes del mundo, pero bueno, seguramente conocen este tipo de helado y además esta cubierta de chocolate también nos va a ayudar para que se conserve por mucho más tiempo nuestro helado. Yo uso chocolate sucedáneo para repostería y para que esté listo más rápido lo puedes llevar al congelador por un par de minutos. Tienes que preparar así todos tus conos y no puedes agregar la nieve hasta que el chocolate esté bien frío. Ya que tienes el chocolate seco, ahora sí te traes el helado que tenías en refrigeración, no en el congelador, y te voy a dar 2 opciones de cómo hacerlos. La primera es esta, o sea, ya con el cono así vas a empezar a rellenarlos. Lo llenas hasta el borde y ahora sí lo vas a cubrir con plástico film y lo dejas congelando hasta que endurezca completamente. Te estoy mostrando aquí 4 sabores, pero tú puedes hacer muchos más. Y en total a mí me salieron 16 helados, aunque eso depende un poco del tamaño de tus conos. Yo usé de 13 centímetros.
Ya llevé los primeros al congelador, ahora sí ya van al congelador y te voy a mostrar la otra opción para que le quede así como esta capita de chocolate que parezca más un corneto y de hecho así le cabría un poquito más de helado. Aquí tengo una hoja de estas de papel encerado, puede ser la que usas siempre para hornear. Esta tiene diseño pero no tiene que ser esta. Y nada más la vas a ir enrollando y la vamos a detener con un poquito de cinta. Te va a quedar así y ahora vamos a empezar a rellenarlo con el chocolate. Lo importante aquí es que este chocolate no tiene que llevar aceite porque quiero que solidifique en la parte de arriba. Le vas dando vueltas y aquí no importa que se te salga, de hecho esa es la idea, que se salga del cono para que quede por fuera del borde. Ya que lo cubriste bien por la orilla, lo dejas reposando un momento hasta que se solidifique antes de agregar la nieve. Los tienes que llevar a congelar completamente, pero tienes que encontrar la forma de que en tu congelador queden así parados. Los tienes que dejar congelando mínimo unas 8 horas, pero congélalos hasta que queden bien duritos y ya que están así ya los podrías vender si tú quieres, pero te voy a dar una opción si quieres así, si tienes mucha competencia y quieres que los tuyos luzcan más bonitos. Bueno, simplemente les vas a desenvolver así un poquito el plástico y los vas a ir decorando según el sabor. Este es el de mango, así que se me ocurrió que se veía bonito decorarlo de esta forma con fruta y para que se vea aún más bonito puedes conseguir de estos, se llaman portabarquillos, los venden igual en tiendas de repostería, pero a mí no me gustaban los diseños que había, así que yo hice los míos. Estos son bien fáciles, o sea, nada más los tienes que hacer con papel lustre, vas enrollando del tamaño del cono y listo, ya los tienes. Y ahora, para conservarlos en el congelador, ya nada más los cubres con plástico film y los dejas así listos para entregar. También le puse una etiqueta porque creo que se ve muy bonita. Igual podrías personalizar algunas con los sabores que más se te vendan o con tu logo y ya lo tienes así listo. Y la verdad es que este papel es muy fácil de conseguir, se llama lustre y te lo venden así por pliegos en las papelerías y hay de muchos colores. Y ahora voy a ir decorando el resto de los sabores. Recuerda que estas solo son ideas que yo comparto, pero puedes hacer la decoración como tú prefieras. Hace tiempo ya había publicado una receta de helado casero sin máquina con 3 ingredientes aquí en el canal, pero dime en los comentarios si te gustaría ver un video de heladitos para vender tipo bolis. Y voy a tomar en cuenta los comentarios de la primera semana de cuando se publique este video. Este es el otro que hicimos donde le pusimos el chocolate en esta parte de arriba y aquí tú tienes la opción, o sea, tienes la ventaja de usar la forma de envolverlos que más te convenga. Puedes usar papel aluminio, puedes usar plástico celofán o este del encerado o el plástico film que creo que es el que es más común y más fácil. Y este ya nada más lo desprendes de esta forma y ya puedes disfrutar tu helado. Y mira, me traje este para mostrarte. El cono normal termina como por aquí, pero a este le cabe un poquito más porque le pusimos el chocolate, entonces tú lo puedes vender un poquito más caro. Bueno, escríbeme en los comentarios si tú los haces para vender o para regalar. La verdad es que si los haces para tu casa, yo creo que es una súper buena opción ahorita en el verano, con los niños que están en casa. No sé, creo que aparte de que disfrutan el momento, pues van a disfrutar de un helado súper rico porque el calor está muy intenso. Y otra cosa que te quería decir, porfa no te vayas sin escribirme en los comentarios si te gustaría que hiciéramos este tipo de videos así de otra receta de helado sin máquina, pero más económicos de estos que van en bolsita. Bueno, en Guamuchil les dicen heladitos, pero aquí en Morelia se les conoce como bolis. Bueno, de este tipo de recetas, escríbeme en los comentarios si te gustaría que las publicara aquí en el canal. Una ventaja que tienen estos helados es que como los mantienes todo el tiempo así en el congelador, puedes poner un letrero afuera de tu casa y vas a ver que vas a empezar a vender mucho, o sea, los puedes anunciar. Y lo bueno de esto es que con una sola receta sacamos varios sabores y tú puedes hacer muchos más. Lo mejor es que obviamente se hacen, este es un postre sin horno, se hacen sin ninguna máquina especial para helados, entonces es algo que puedes aprovechar para que empieces a vender ya ahorita en temporada de calor.
A mí así con la fruta me encantó. Creo que el toque de la fruta así congeladita le da un sabor muy rico, mucha frescura. Y tú puedes variar un poquito la receta. O sea, le puedes agregar más leche, como te decía hace un momento, si quieres que quede más congelado. Pero así, tal cual te la pasé, quedan idénticos al Extreme o al Cornetto los que ya venden así pues de industria. Entonces, si haces este postre helado sin máquina para vender o si haces cualquier postre del canal, envíame tu foto porque ya sabes que me encanta compartirlas por aquí. Dime si tú los haces para vender, si los haces para disfrutar en tu casa. Si quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales que te voy a poner por aquí. Yo me llamo Eliana, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Y antes de irme, quiero darle gracias a los miembros de mi canal. Aquí les pongo sus nombres. Pero si tú no eres miembro y te gustan este tipo de videos así sin horno para aprovechar la temporada del calor, me ayudas mucho cada vez que los compartes o cuando le das like. Y si quieres ver más ideas de postres deliciosos, no te pierdas este de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.